Agradezco a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de la existencia de la ley de Dios en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Ya hemos presentado eh, dos mm, temas con respecto a esto y ahora en este tercer tema, quiero ir un poquito atrás, una especie de introducción a Sodoma y Gomorra en cuanto a la temática, pero no en cuanto a Sodoma y Gomorra en sí, sino con respecto a un aspecto de la ley de Dios que debemos tener presente. Me estoy refiriendo al momento en que Lot toma una decisión de separarse de Abraham. Lot, cuando llegó el momento, ya no podían seguir juntos él y Abraham, porque la riqueza de los dos era muy grande y ya había disgustos dentro de la familia. Abraham llama a Lot y le dice, elige dónde tú vas a ir. Eliges el lugar al cual te vas a dirigir. Si tú eliges a un lado, yo me iré al lugar opuesto. Y siendo Abraham el mayor, siendo el principal, le da la opción de elegir a Lot. Con respecto a la ley de Dios, en la Biblia se enseña que la ley de Dios tiene dos mandamientos principales. Esa ley, que son 10 mandamientos, tiene un mandamiento principal que se refiere a la relación del hombre con Dios y un segundo mandamiento, también principal, que se refiere a la relación en la ley de Dios en lo que tiene que ver con el amor al prójimo. La ley de Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y hay un aspecto que quiero señalar con respecto a la ley de Dios, cómo la ley de Dios se puede violar. Y aquí para esto voy a señalar una palabra, el agradecimiento. Si una persona ama a su prójimo en su relación con otro ser humano, uno ama a su prójimo, uno trata a su prójimo como a uno mismo. La ley de Dios nos enseña el amor, nos enseña la justicia. Nosotros es justo estar conforme a la justicia de Dios que amemos a Dios. Para nosotros, amar a nuestro prójimo está en armonía con la ley de Dios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hay que saber dar el lugar de primacía a quien merece el lugar de primacía. Hay que agradecer cuando alguna persona hace algo en favor nuestro o nos da la oportunidad de hacer una decisión que tiene que ver con la relación entre uno y otra persona, también es justo que aprendamos nosotros a agradecer
lo que alguien ha hecho por uno. Lot, en esta ocasión, lejos de demostrar que agradecía a Abraham, lejos de reconocer que el primer lugar lo tenía Abraham, cuando Lot toma su decisión, en esa decisión fue Lot desagradecido con Abraham. Y esto también es una forma de violar la ley de Dios. Voy a presentar, como dice la Biblia, la razón que tuvo Lot para hacer la elección que hizo. Y en este tema que estoy presentando, que tiene que ver con la violación de la ley de Dios cuando se falta de alguna manera, también quiero señalar que la Biblia dice que nosotros no podemos burlar a Dios, no podemos eh, tapar las cosas cuando se hacen como son, porque cada decisión que tomamos en la vida, esa decisión lleva una respuesta. Todos vamos a recoger de acuerdo a lo que sembramos. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas, sembramos bien y bien vamos a cosechar. Pero cuando somos desagradecidos y cuando tratamos de hacer las cosas en provecho nuestro, en vez de dar el primer lugar según el concepto que uno tenga en la vida, darle el primer lugar a la persona a la cual estamos agradecidos, eso está en armonía con la justicia de la ley de Dios y también con el amor. Pero cuando actuamos distinto, vamos a recoger cosecha, porque cada persona, recogeremos la cosecha según lo que hayamos sembrado. Con este análisis, voy a leer en Génesis capítulo 12, el versículo 10 en adelante. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego, como el jardín del Señor. La compara al Edén, el jardín del Señor, y el Edén, de lo hermoso que era. Como la tierra de Egipto, entrando en su ar, antes que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra. O sea, antes que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra por su maldad, esa llanura que le llamó la atención a Lot y que Lot codició y eligió ir allí, si él la vio tan hermosa, tan deseable y la codició, pudo haber hecho una elección donde le dijera a Abraham, ve a ese lugar, y él ir al lugar opuesto. Pero lo codició, otra forma de violar la ley de Dios y que tiene que ver con Sodoma. Pero aparte de la realidad que existe, que cada uno de los seres humanos, todos nosotros vamos a cosechar según hayamos sembrado, creo que es bueno que revisemos un poco cómo es la obra del pecado, cómo el pecado destruye todas las cosas.
Cuando el mundo fue creado por Dios, el mismo Dios dijo que era bueno en gran manera, pero el pecado entró y todo se echó a perder. Yo voy a hacer aquí una comparación. Esta comparación es según lo que entra a mi mente, según lo que yo analizo, y que me demuestra cómo el pecado destruye todas las cosas. Ahora no voy a hablar de un lugar de la tierra, de la hermosura de un valle o de una montaña, sino en el mismo ser humano. Qué hermoso sería que en vez de pasar por el proceso que los humanos tenemos que pasar, donde vamos perdiendo poco a poco la lozanía de la juventud, vamos perdiendo poco a poco la belleza de la juventud y la fortaleza, el vigor de la juventud para entrar en la vejez y donde poco a poco nos vamos destruyendo. Vamos muriendo poco a poco hasta que dejamos de existir. Es la obra del pecado cuando se viola la ley de Dios. Y un lugar tan hermoso como este fue convertido por el pecado en un lugar indeseable, en un lugar desierto, en un lugar sin vida. Ya dijimos en tema anterior que esta zona es la zona donde está el Mar Muerto. Y aunque es cierto que en el área del Mar Muerto hay muchas riquezas por los minerales que en estos lugares hay, también es cierto que es tan árido que ni siquiera puede haber una vida y lo poco que puede vivir allí no es nada deseable, aunque haya minerales que puedan dar riquezas. Porque es un lugar donde ves, en vez de ver el jardín de Dios, lo que vemos es el retrato de la muerte y la destrucción. Volviendo a, a este aspecto que estoy señalando, voy a leer versículo 11 en adelante. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán, partió hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Una vez más aquí se ve cómo violaban la ley de Dios. Eran malos y pecadores contra Dios. Y Lot hizo esta elección. Esta fue su elección. No llegó rápido y se establece en Sodoma. Él va acercándose poco a poco, igual que los insectos por la noche, que son atraídos por la luz y mueren devorados por las arañas que tienden sus redes, hacen sus trampas para atrapar al incauto insecto que allí se acerca y que allí pierde su vida. ¿Cuántas veces los seres humanos
hacen malas elecciones. El brillo de la ciudad, la luz y las cosas bellas de las ciudades que atraen a las personas. El bullicio, el ruido de las ciudades que entorpece el razonamiento, que muchas personas son atraídos y eso es lo que les gusta, el ruido, el bullicio, luces que atraen, pero así como hay cosas que atraen, también hay el aumento del pecado, de la maldad, el crimen en todas sus manifestaciones, la perversidad, el grupo de los seres humanos cuando se unen y hacen alianza siguiendo el pecado y el mal. Es en las ciudades donde crecen las pandillas o las gangas, donde crece la lucha por el poder y los seres humanos unos a otros se matan. Por una parte, parece que es el asiento de la justicia, pero también se ve que es el asiento de la maldad. La vida tranquila, en armonía con la naturaleza, en la enseñanza de la naturaleza como Dios ha creado, es una bendición para las personas. Es inteligente para los padres vivir en el campo, no en las ciudades y cada vez menos las grandes ciudades, donde la corrupción y el mal aumentan. Por eso Dios desde un principio le dice al hombre y le señala que llenara toda la tierra y no que se aglomerara en las ciudades, como hizo Nimrod y los de la torre de Babel, cómo se aglomeraban para no ser esparcidos, para buscarse una fama, buscarse un nombre. La tierra pecadora atrae al pecado. La mala elección da como consecuencia una cosecha mala. Lot entró rico a Sodoma y Gomorra. Lot terminó perdiéndolo todo. Antes había perdido hasta su libertad, pero Abraham lo rescató y volvió a recuperar su posesión. Y aunque escaló peldaños de grandeza humana, porque prosperó material y con su influencia en esta región, Lot perdió su esposa, perdió finalmente todos sus bienes, perdió sus hijos, sus hijas. Él mismo participó en pecado abominable como el incesto, porque aunque fue emborrachado por sus hijas, cohabitó con sus hijas, tuvo incesto y dejó como herencia dos naciones enemigas de Dios y enemigas del pueblo de Dios. La Biblia solamente registra de Job hasta donde yo conozco, hasta esta experiencia que sucedió con sus hijas. Después yo no lo encuentro más en la Biblia, no digo que no está, digo yo no lo encuentro más. Sé que la Biblia dice después de esto del justo Job, que fue un hombre fiel y por la misericordia de Dios, Job va a salvar su vida.
pero fue muy distinto a Abraham, que Dios dijo de Abraham: sé que mandará a sus hijos, a su familia, en los caminos de Dios, distinto a como Abraham hizo, que guardó las leyes de Dios. Repito, en estas cosas que estamos estudiando de Sodoma y Gomorra y de la Biblia, las malas elecciones dan frutos malos. Llego con mi tema hasta este punto. Te pido que lo compartas con otros. Si consideras que vale la pena, dale like para que otros sean beneficiados. Y seguiremos en nuestro estudio acerca de Sodoma y Gomorra. Nos vemos en la próxima grabación.